No llegó a fin de mes y la realidad es que los precios se remarcan y para las personas ir al supermercado cada vez es un suplicio y una dificultad poder consumir lo que consumían tiempo atrás, porque la inflación sigue avanzando. En este contexto hizo declaraciones Mauricio Macri, se expresó de distintos temas y también mencionó la economía. ¿Le dio trascendencia a lo que pasa? Fernando Alonso está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Luciana? Mira, el presidente, como siempre, da el discurso de que está todo bien, de que es todo normal, de que las cosas son así, no hay otro camino. Es la misma política que viene repitiendo, el mismo discurso que viene repitiendo desde que asumió el gobierno y que claramente marca un rotundo fracaso. Estamos en pantalla recién el aumento del costo de la canasta básica. En febrero los alimentos subieron 5.7%, muy por encima de la inflación promedio de la economía, y eso se va a mantener también a lo largo de marzo, porque uno veía hoy las listas de remarcadas que están llegando al supermercado y sabe, ya los primeros números lo están indicando, que la inflación en alimentos vuelve a ser más alta que el promedio de la inflación. Así que estamos en una economía que castiga todavía mucho más fuerte a los sectores de menos ingresos que a los sectores medios y especialmente a los medios altos. Así que el presidente puede pensar de que está todo tranquilo, de que es todo normal, de que está yendo hacia una normalización, pero claramente lo que se vive en la calle es otra sensación. Bueno, claro, encarecimiento en la calidad de vida en general, la pérdida del poder adquisitivo. Vamos a conversar con nuestros invitados. Se encuentra, Marcelo Ramal, gracias Marcelo Ramal por venir, y Matías Borrotebeña, que es politólogo. Bueno, lo que plantea el presidente es ficción, porque siempre sigue hablando Mauricio Macri de que el futuro y que en los próximos meses la Argentina va a recuperar el camino del crecimiento. A ver, Marcelo. Bueno, indudablemente esto ni es así, ni va a ser así, porque incluso el propio programa económico comprometido por el gobierno, hasta pactado con el Fondo Monetario Internacional, está en una crisis completa. Prueba de esto es que la semana pasada tuvo que solicitarle al fondo utilizar dinero para poder aplacar una eventual corrida cambiaria. El otro elemento importante es que como resultado del derrumbe de la economía, el gobierno ni siquiera cuenta con los recursos fiscales para el cumplimiento del famoso déficit cero, porque el déficit cero falla no por los gastos que se ajustan en contra del pueblo, sino porque los ingresos en materia de impuestos no se cumplen como resultado, ¿no es cierto?, de la caída en general de la economía. Acá se tocaba el punto de la inflación. Y la cuestión de la inflación, en realidad, lo que existe detrás de esta situación inflacionaria es una enorme confiscación económica a la población, a los trabajadores, que viene de toda la mega devaluación del año pasado. Es muy sencillo. Los alimentos continúan ajustándose como resultado del impacto de esa devaluación. Son alimentos que en parte se exportan y por lo tanto ajustan su precio con el valor del dólar. Las tarifas también están dolarizadas y por lo tanto aumentan con la devaluación, pero esa confiscación tiene su contrapartida, porque el pueblo no está indexado. Los salarios están muy por debajo, ¿no es cierto?, de estos picos inflacionarios. ¿Qué pasa con la docencia, por ejemplo? Mi compañera Romina del Pla, diputada, secretaria general de Sutima Matanza, que entre paréntesis acaba de ser consagrada por una conferencia nuestra del Partido Obrero para la fórmula presidencial del Frente de Izquierda, acaba de denunciar que el salario docente durante el año pasado ha tenido una pérdida cercana al 20%. Y lo que se ofrece ahora, ¿no es cierto?, ni siquiera recupera esa pérdida salarial. Pero ¿cuál es la contrapartida? Otros sí son indexados y otros sí son reconocidos. Los bancos que le prestan dinero a un banco central quebrado reciben por las LELIQs un 60% de interés. Es decir, ¿a dónde va el dinero que el pueblo pierde pagando la carne, las tarifas al valor que las tiene que pagar? A remunerar a los especuladores, que hoy reciben 60% por el pago en LELIQs. Es decir, que Mauricio Macri está llevando adelante una enorme confiscación social en beneficio de los especuladores, en beneficio de los acreedores de deuda,
y a costa de la mayoría del pueblo argentino. Esto es lo que se debe poner fin sobre la base de una acción del movimiento obrero, de una lucha que indudablemente se tiene que emprender. Matías, en medio de este contexto brindó una entrevista al presidente Mauricio Macri. Desde el análisis político, ¿qué es lo más significativo para vos que ha declarado el presidente? Sí, a mí me gustaría, nosotros desde el Centro de Estudios Metropolitanos publicamos hoy un informe que lo que muestra son las consecuencias de estas políticas, porque la verdad que el presidente sabemos que es un presidente que está guionado, que cuando se sale del guión, como cuando opinó sobre su padre, se mete en un problema enorme, ¿no? Porque nos gustaría saber qué va a hacer con la plata que va a heredar, ¿no? Que él dice que es fruto de los delitos, me parece que en eso se salió. Pero cuando habla de la economía, está claro que él no puede contestar preguntas referidas a la economía porque todos los indicadores son malos. La única política económica hoy, la única política pública hoy es intentar sostener el dólar en este proceso que recién muy bien describía Marcelo, es decir, con tasas que liquidan la economía. Hoy hay un industricidio, una pérdida de trabajo, una pérdida de todas las pymes, el consumo popular ha caído por el piso y esto repercute en números muy preocupantes. Nosotros tenemos números de ahora de marzo que muestran más del 70% cree que la situación económica es mala. Esto pega en un 65% que dice que el sueldo no le alcanza. Esto es la región metropolitana, esto es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Son 14 millones de habitantes, el 65% dice que no le alcanza. Remarca el primer dato, el 70%. 70% dice que la situación económica es mala. Hay un 5% que no contesta y el resto se reparte entre regular y un 4 o 5% que dice que es buena. Esto es un promedio. La región metropolitana, pensemos que es una región muy desigual. La ciudad de Buenos Aires es muy desigual. Palermo tiene 10 años más de expectativa de vida, un tercio de desocupación que lo que tiene la Comuna 8, la Comuna 4, Soldati, Lugano. Bueno, lo mismo pasa en el conurbano o en mayor medida. Cuando uno se va hacia el segundo cordón del conurbano, Moreno, Merlo, a Florencio Varela, los números son mucho más preocupantes. El 65% dice que no le alcanza por esto que recién se decía. Tiene que pagar las tarifas están dolarizadas, el salario perdió 15, 20 puntos con respecto al año pasado, o la jubilación o la asignación por hijo, le viene un alquiler con aumento, los alimentos también dolarizados por esta libre, tenemos de secretario de Comercio al dueño de un supermercado, que dejan que los precios suban, que aquellos precios que tienen un mercado internacional, que pueden ser competitivos en términos de que ha bajado el salario argentino en dólares a la mitad, se exportan y se deja sin alimentos a la mesa de los argentinos. Entonces se festeja una exportación de carne cuando vemos una caída del consumo de carne. Y esto pega en los últimos números, que es el tema de lo alimentario. El 52% dice que tuvo que restringir las porciones de alimentos. Esto es el otro lado del 14% que cayó el consumo de alimentos. Ahora le damos paso a nuestro compañero Mariano Martín. Pero a ver, Ramal, te hago esta pregunta. ¿Pudiste verlo el presidente ayer con Majul? Y si lo viste, ¿qué presidente percibiste? No, creo que es un presidente que está buscando disimular una situación de derrumbe. Hay que decirlo claramente, el país se está viniendo abajo. Cuando acá se señala que la gente está restringiendo sus condiciones de alimentación, cuando los despidos y las suspensiones arrecian a toda una cantidad de trabajadores, hay una amenaza. Hoy en este momento, dentro de una hora, los trabajadores de FATE se van a estar movilizando al Ministerio de Trabajo porque hay una amenaza de 400 no me has contestado, despidos. Marcelo, discúlpame. ¿Viste un presidente con mayor vehemencia? Un presidente con otra puesta en escena a forma de continuación de lo que se ve en el Congreso? Usando su vehemencia para disimular una situación de derrumbe. Y esto es muy importante que lo veamos porque, lógicamente, todos los que viven de su trabajo sufren evidentemente las condiciones de esta verdadera situación de debacle a la cual ha sido llevada la Argentina. Pero es muy importante que los que están sufriendo esta situación no se crean el verso de que tenemos un gobierno fuerte, un gobierno que sabe a dónde va. Este gobierno, por eso está sufriendo una crisis interna, se está rompiendo internamente la coalición de gobierno. Es un gobierno que está buscando improvisar un cuadro de continuidad de acá hasta octubre. Esta improvisación indudablemente le va a salir muy cara a los argentinos y es muy importante que a través de una iniciativa de lucha, de una decisión por poner en pie a los sindicatos, a las organizaciones de los trabajadores cuyas cúpulas sindicales son cómplices del macrismo, bueno, esa decisión de lucha pueda terminar con un régimen social y un gobierno que, insisto, acá Matías lo ha dicho muy claramente, está privando a los argentinos de su alimento.
o el pueblo argentino toma el destino en sus manos para poder darle una salida a esta crisis, o esta crisis indudablemente va a continuar llevando a privaciones inmensas a los trabajadores. Ya hablaron los sindicatos de la movilización, que es la primera medida en esta nueva etapa con un sindicalismo que evidentemente empieza a unificarse ante un contexto tan adverso desde lo económico. ¿Dónde se van a parar los sindicatos? Mariano Martín, bienvenido. Hola, Lu, gracias. Sí, los sindicatos están en estado deliberativo, te diría. Hay, por supuesto, toda una rama disidente del sindicalismo que está más distanciada de Mauricio Macri, dentro siempre del sindicalismo tradicional. Hablamos de la CGT y aquellos gremios que orbitan en torno de la CGT. Nos tenemos que referir obviamente a Hugo Moyano, a la Corriente Federal de Trabajadores de Sergio Palazzo y a otros que están resueltos a ir a una mayor confrontación y avanzar sobre esta marcha prevista para el 4 de abril. De hecho, te comento un adelanto, dentro de minutos van a estar reunidos estos dirigentes más distanciados de Mauricio Macri con las abuelas de Plaza de Mayo para programar su participación en la marcha del 24 de marzo. Ahora, ¿qué hace cada sindicato respecto de la movilización? Bueno, por supuesto, todos hoy el discurso está unificado en torno de vamos a ir a una marcha que tendrá como referencia la CGT, pero dentro de la cual vamos a concurrir, dicen estos sindicalistas, todos los de las distintas ramas. Y me refiero, por supuesto, a los que orgánicamente pertenecen a la CGT, pero quienes están afuera, la Corriente Federal, los Moyano, las dos versiones de la CTA, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay que dejar una luz de interrogante respecto de esta marcha, porque sabemos que frente a los discursos de los dirigentes sindicales empiezan al mismo tiempo, por fuera de lo discursivo, las dudas, los off the record donde dicen, bueno, si va el kirchnerismo, yo no quiero participar de esa marcha. Generalmente esto es un discurso asociado a los dirigentes más tradicionales de la CGT, que quieren despolitizar por completo la movilización como si esto fuera posible, porque en definitiva lo que hay detrás de esto es un reclamo político al gobierno para que modifique su política económica. Ahora, Fernando, cuando ayer el presidente estuvo brindando una entrevista con Luis Majul, no sé si coincidís conmigo, cuando Majul le hacía preguntas económicas, el presidente subía el tono de voz, pero quizás de la misma puesta en escena de Mauricio Macri. ¿Qué percibiste vos, Fernando? Lo comentaba recién Marcelo, ¿no? Es un presidente que frente a la imposibilidad de dar datos sobre la marcha de la economía, frente a la imposibilidad de mostrar algún tipo de resultado, lo que dice es firmeza, marcar este es el rumbo, no hay otra opción, hay que ratificarlo. Me parece que es lo mismo que mostró en el discurso ante la Asamblea Legislativa y es lo mismo que viene mostrando en sus últimas apariciones, ¿no? Un presidente que quiere mostrarse muy firme, con mucha convicción, muy seguro de lo que está haciendo, cuando todo alrededor parece indicar lo contrario. La semana pasada se firmó con el FMI el acuerdo para financiar barato la salida de dólares de la Argentina. Es un acuerdo que parece, la verdad, contradictorio con todo lo que vienen haciendo, porque el Ministerio de Economía le garantiza a los especuladores que le va a vender los dólares barato que tiene el Tesoro argentino, 9.600 millones, y que se van a necesitar en 2020, porque probablemente este año no lo necesite, pero el año que viene lo van a necesitar. Por lo tanto, están acumulando una gran bomba de atraso cambiario entre las LELIC y este financiamiento barato de la salida de capitales, que este mismo gobierno o el que venga va a tener una bomba que le va a estallar. Y en el medio números que duelen, porque me quedó resonando el porcentaje que recién marcaba Matías de una investigación de encuestas que se realizaron en Capital Federal y el primer cordón, si mal no recuerdo. Todo el conurbano. O todo el conurbano, mejor dicho, Capital Federal y todo el conurbano, que la mitad de la población tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios, pero no solamente modificar qué es lo que come, sino reducir a la mitad lo que venía consumiendo. Y esos datos son reflejo de lo que está viviendo la Argentina. ¿Qué otros números para remarcar de las conclusiones que han sacado? Sí, ahí lo que vemos es una caída en términos de cualquier consumo que no tenga que ver con lo alimentario y tarifas y alquiler, es decir, se ha pasado a segundas marcas, se han restringido consumos, por ejemplo, consumos culturales, consumos de esparcimiento. ¿Lo dije bien? Si dije algún dato erróneo, No, está perfecto, está perfecto. Y nosotros venimos viendo esta tendencia. La verdad es que desde la devaluación, el mejor momento del gobierno fue en octubre del 2017, cuando en las elecciones generaron un clima donde suspendieron los aumentos de tarifas
tarifas, dieron algo de aumento salarial de recuperación del 2016 y a partir de ahí comenzó una caída. Esa caída con la devaluación empezó a ser estrepitosa y hoy estamos viendo que esa caída del presidente en la imagen, en otras encuestas que todos vemos, está también pegando sobre María Eugenia Vidal, sobre Rodríguez Larreta. Por eso me parece que lo que dice el presidente es un presidente que ya fracasó y que en todo caso se sostiene porque la oposición, la pelota está del lado de la oposición y es la oposición la que tiene que construir una alternativa porque este gobierno ya no tiene algo para ofrecer. Fíjense que el presidente no habla de futuro, o sea, no tiene ninguna propuesta en términos de política pública. En ese contexto, el otro número muy doloroso es el 32% que dice que tuvo hambre. 32% dice que tuvo hambre. Y como decía, estos son promedios, ¿no? Porque el 52% que restringió alimentos, cuando uno va al segundo cordón del conurbano es 66%. Y cuando uno va dentro de esos partidos del conurbano a los sectores más pobres, todavía es peor. Pensemos que cuando se restringe hasta los alimentos, quiere decir que el sector medio, que hoy se está saliendo de la prepaga, se está saliendo de la escolaridad secundaria, 100.000 unidades menos de medicamentos que ya había dejado de consumirlo hacía mucho tiempo. Que había dejado de consumir muchísimas cosas, que va y busca precios, intenta conseguir, y del otro lado, lo que recién se decía, tenemos formadores de precios que dolarizan los productos y que tienen copado el mercado una o dos empresas, no solo en alimentos, como el caso de las remarcaciones de hoy que vemos de Molinos, sino otros casos como el caso de Unilever, casos donde son, o sea, monopólicos y vemos que suben el doble o el triple que el valor de la inflación. Marcelo, el fin de semana leí un artículo sobre por qué el Fondo Monetario Internacional banca el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que Estados Unidos lo que quiere evitar es que vuelva el populismo a la región y a la Argentina. ¿Qué análisis haces vos sobre esto? Sí, a ver, el Fondo Monetario banca a Macri porque son dos pasajeros desesperados en un avión que se cae en picada. Con Mauricio Macri se hunde el directorio del Fondo Monetario Internacional, que le dio una montaña de recursos para salir adelante. Hay dos fracasos acá, el de Macri y el del directorio del Fondo Monetario Internacional. Ahora, el problema del Fondo Monetario nos remite a otro problema, que es la grave cuestión de la deuda argentina, que hoy ya equivale, ¿no es cierto?, a toda la producción argentina de un año. Entonces, acá se mencionó el problema de la oposición, porque hay una cuestión importante a dilucidar. Octubre del 2019 es una salida o una coartada y una excusa para no enfrentar esta situación desesperante. Porque ocurre lo siguiente, acá se habló de sindicatos y de dirigentes sindicales que no quieren salir a luchar ahora en nombre de que abrir una salida en octubre del 2019. Pero los que prometen una salida en octubre del 2019 se reúnen con el directorio del Fondo Monetario para decirle lo siguiente. Quienes prestan atención. Esta deuda, terminar la idea, se reúnen con ellos y le dicen lo siguiente: esta deuda intolerable, insoportable, la vamos a seguir pagando después de octubre y diciembre del 2019. Y pagando esa deuda, el 52% de la gente que restringió su alimento en el último año se va a ir al 80%, porque Argentina solo puede pagar esa deuda, aún en la hipótesis de una reestructuración sobre la base de privaciones inmensas. Y la reestructuración, que gente como Labaña o Kicillof discutió con el Fondo Monetario, en la Argentina es algo más viejo que el mate o que la arruga. Es lo que hicimos ya 20 veces y significa esclavizar a la Argentina durante un periodo más prolongado a costa de concesiones inmensas. El señor Labaña, por ejemplo, que se está candidateando ahora como adalid de un gobierno que refinanciaría la deuda, no dice, sin embargo, cuáles son las contrapartidas que el Fondo Monetario va a reclamar para esa refinanciación. Por ejemplo, que se haga una reforma previsional todavía más grave, que se lleve adelante la reforma laboral postergada. El Frente de Izquierda es el único bloque político que plantea luchar ahora contra este despojo que se ha descrito también acá y va a luchar también en el plano electoral para que la campaña y lo que resulte de ella sea un gran instrumento de lucha para una crisis que tendrá un desenlace, porque la evolución de este cuadro es dramática, porque el gobierno carece completamente de rumbo, y de una vez por todas
una crisis nacional debe dar lugar a una salida de los que trabajan. Muchas gracias a ambos Gracias por haber a venido, ustedes, muy amables. Seguimos con los temas.